Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy Yanicelda Jackson Alvarado y nuevamente por acá después de un muy buen tiempo de ausencia, pero en esta ocasión quiero hacer una serie de videos algo diferente a los que estaba acostumbrada a hacer y quiero sumarme a esa cantidad de videos que son reales, videos que son parte del día a día o videos que definitivamente nutren o informan. Te quiero contar mi experiencia, ¿ya? Primero, quiero que me conozcas un poquito. Yo soy en realidad ingeniera química, soy docente de química, soy, bueno, magíster en ingeniería ambiental y sobre todo, pues soy persona, mamá, hija, o sea, soy un ser humano, simplemente un ser humano. Un ser humano que en algún momento enfermó porque porque no era consciente de su alimentación, porque no era consciente del día a día, que no era consciente del cuidado que normalmente debemos de tener como seres humanos. Entonces, como muchos de nosotros, digamos que con el encierro, con nuestro tema de pandemia, ¿se acuerdan? Año más o menos 2022, yo ya arrastraba un temita de desorden hormonal, sí, sí. Quiero contarte un poco mi experiencia y cómo he ido cambiando de pensamiento en temas o de opinión en temas de salud. Sí, la verdad que sí. Quiero contarte mi experiencia. Ya quiero contarte mi experiencia. Si estás pasando por un tema de desorden hormonal, que yo todavía lo mantengo, pero ya no con ese miedo ni con ese susto de cansancio, de depresión, de tristeza, de verme en el espejo y verme hinchadita o peinarme y sentir que el cabello se me cae o la piel se me reseca o las uñas se me quiebran o, o tener que comprar, y aquí ya es un poquito más personal, pero igual soy un ser humano, como te dije, ¿no? El tener que utilizar toallas higiénicas cada vez más grandes, la incomodidad de que la ropa se manche, que la ropa de cama se manche, las toallas a cada rato cambiarlas porque se llenaban mucho, botar mucha sangre, más de lo normal, y creer que ese dolor, ese cólico era normal, hacer que sentir que, wow, es un poco raro, ¿no? Un poco raro tener que hablar de estas cosas, pero sé que hay muchos que estamos pasando, muchas que pasamos por esto y es importante el compartir este tipo de experiencias y sobre todo cuando son positivas, sobre todo cuando podemos decirte, mira, estamos avanzando, hemos ido saliendo poco a poco y no es como lo cuentan, no es normal, no es porque seas mujer, no es porque es la edad, no es normal, el dolor no es normal, el botar mucha sangre no es normal, que se nos caiga el cabello no es normal, por favor, no normalicemos nada de eso. En esos años, junto con el tema de pandemia, por ser ingeniera química, yo inmediato, ¿no? Y como más me dedicaba y más me he dedicado a la docencia, todo mi tema ha sido en docencia, y mi cabeza estaba, ni siquiera me puedo hacer un jabón, porque mi piel estaba sumamente reseca, ni siquiera me puedo hacer un jabón. Y como teníamos mucho tiempo libre en ese entonces, porque estábamos encerraditos, estábamos en casa, decidimos, decidimos hacer jabones. Decidimos empezar a producir cositas. Entonces, ahí es donde empiezo a analizar todo el tema de el por qué utilizar sustancias químicas adicionales, pero ¿para qué? O sea, ¿cuál es el motivo de tener que hacer un jabón que huela rico, un jabón que tenga textura rica, un jabón? No, si un jabón lo hago para limpiar, un jabón lo hago para que hidrate mi piel, un jabón lo hago para que me ofrezca beneficios, un jabón, no sé, para algo, ¿no? Y empecé a notar, a cambiar, o sea, ¿por qué?
¿Por qué tanto color? ¿Por qué tanta textura? ¿Por qué le tengo que agregar esto? ¿Por qué tiene que oler rico? O sea, ¿para qué? Para levantar los cinco sentidos y comprar, pero ¿para qué si era algo que yo lo iba a producir? ¿Por qué no hacer que me dé salud? Cuando empezamos a hacer jabones de glicerina, que era lo único que teníamos por insumos, puesto que estaba todo cerrado y algunas empresas también estaban cerradas y no había dónde comprar nada, entonces se tenía que trabajar con lo que teníamos. Y lo que teníamos nosotros era lo que teníamos en casa, ¿no? Entonces empezamos a hacer jabones de glicerina. Empecé a hacer jabones de glicerina. Pero me encontré con un detallito. Los jabones de glicerina, en realidad la glicerina es un compuesto químico. Es el 1,2,3 propanotriol. Ese compuesto químico se dice que humecta porque tiene una afinidad muy grande con el agua. O sea, tiene ese temita, ¿no? Jala la humedad del ambiente y te lo coloca a la piel. Entonces, ¿qué crees? Nosotros estábamos produciendo jabón y vivimos en Chiclayo. Y al utilizar el jabón de glicerina, en lugar de humectar, nos empezaba a resecar la piel. Parecía como si hubiéramos ido a la playa y no nos hubiésemos puesto ningún producto y empezábamos a tener resequedad en la piel. Y como a mí me gustaba sacarme la piel, sí había un tema de preocupación porque no solamente era yo, sino algunas personas cercanas sí decían, no, mira, a mí me está resecando la piel. Era extraño porque las fórmulas que se utilizaban, fórmulas que estaban en libros, fórmulas que todo el mundo conoce como ingenieros. Entonces, ¿por qué razón, no? ¿Cuál es el motivo por el cual te está resecando la piel si se supone que es un producto que humecta? Investigando es el tema que jala, pues, ¿no? Y en Chiclayo el tema es seco, Piura, seco, humedad, Tumbes, seco. Entonces, ¿dónde va a jalar, no? ¿Dónde va a jalar? Entonces, en ese momento pensamos de dónde vamos a jalar todo este tema, cómo solucionamos el asunto sin tener que recurrir a las sustancias que normalmente se suelen recurrir, ¿no? Para evitar que la glicerina genere ese tema y solamente haga el tema de limpieza. Buscamos en ese tema de literatura, encontramos algo llamado, miren, te lo quiero presentar. Sí, aceite de coco. Este, este, este. este aceitito de coco. Y te lo digo con mucho cariño porque este me cambió la vida, ¿saben? En tema de salud. Este me ha hecho pensar en otras cosas muy distintas. Entonces, utilizamos el aceite de coco y me encontré con que era un aceite muy noble, ¿ah? Ingresaba al menos a mi piel, se absorbía súper rápido. Pero cuando lo empezamos a recomendar, porque la idea era preparar nuestro propio aceite y nosotros lo hacíamos porque teníamos miedo de que de repente llegara un producto a nuestras manos que no fuera puro o estuviera mezclado o la forma como se preparara de repente no era la adecuada, ¿no? Entonces decidimos prepararlo nosotros y lo preparamos y lo hemos estado. Al inicio solamente era para contrarrestar el tema de la jabón de glicerina. Entonces, ¿qué hacíamos? Recomendábamos que después de utilizar el jabón, pues nos aplicáramos aceite de coco. Pero no todas las personas podían aplicarse el aceite de coco sin problema. Habían algunas personas que, si bien es cierto, se absorbía rápido, había otras que les aparecía el acné, en especial menores de 30 años. Wow. Nos preocupó, ¿no? Entonces ya no lo uses. Después, con el tiempo, nos enteramos que era porque era una molécula muy grandecita, en donde cuando lógicamente para piel como la mía, pues se absorbe rápido porque mis poros están más abiertos, ¿no? Pero cuando una persona es mucho más joven, lógicamente los poros están un poquito más cerrados y se genera todo un tema. Cuando se investigó, investigué. Bueno, en realidad, la mayor parte de este tema al inicio fui yo. Al investigar, me enteré que era buenísimo para el tema del desorden hormonal, buenísimo para esta, una literatura enorme, enorme. Entonces yo me acuerdo de estado, agarrar mi frasquito, abrirlo y consumir 2 cucharadas así de golpe. Ah, bueno, el desorden hormonal, yo tengo desorden hormonal, listo, 2 cucharadas de coco. Por cierto, yo consumo
la levotiroxina de 50 todos los días. He intentado dejarla, pero todavía no encuentro o no quiero todavía, bueno, y ese es otro tema que después te voy a contar. ¿Eh? Y el- lo que yo te quería contar es que consumí el aceite de coco y mi experiencia al inicio fue mala, porque por primera vez sentí un dolor de cabeza, por primera vez se me subió la presión arterial, llegó a 14, me acuerdo, cuando en realidad pues normalmente no suele decir 120, bueno, en este caso como 140. Me dolió la cabeza. Me asusté. Entonces en mi cabeza se me dijo, ay, pues si es aceite, ¿no? Es aceite. En mi cabeza estaba esa idea. Ha pasado como más o menos 2 semanas desde esa fecha y seguía yo con la inquietud, ¿no? Mi tema de salud fue empeorando. Cada vez estaba más hinchada, más gordita, aparentemente más gordita. Mi cuello, bueno, por lo menos acá veo cuello, ¿no? Acá era una, era de este grosor, o sea, era más ancho mi cuello. Andaba sumamente cansada. Fui al doctor, me dieron tratamiento. em, Llegué a tomar 7 pastillas diarias, 7 pastillas diarias. Eh, Me parece una tema hormonal que era directamente la levotiroxina. Ginecológicas fueron como, a ver, son una, la levotiroxina que ya tomaba, 3 para la presión arterial, sí, porque ya había un tema de presión arterial y no era por el aceite de coco, porque no lo consumía. Yo estaba asustada con el aceite de coco. 3 para la presión arterial y el resto eran porque había generado un tema de infección, sí. O sea, me sentía morir, porque si no sangraba mucho, que era un sangrado que me había durado ya casi 2 meses, 15 días, sí, demasiado, ¿no? Mi hemoglobina llegó a 8,2 más o menos aproximadamente, que me llevó a tener una casi hemorragia y estar una semana en un hospital. En este caso, trabajaba en esa época, 2019, en un colegio en Tumbes. En Tumbes, yo soy de Chiclayo, imagínate. Una semana estuve internada y en esa semana me dijo el doctor que tenía un mioma sangrante, muchos quistes y cosas de esa naturaleza, ¿no? Imagínate. Bueno, en esa época. Cuando yo salgo del hospital, en esa época salí del hospital, aparentemente todo se me regularizó y todo eso, ¿no? Entonces el doctor me dijo que si mi cuadro se iba a volver a repetir. Han pasado los años y lo que yo te he contado, hace poquito lo del hospital, eso fue antes, ya porque fue 2019. Entonces en el 2022 es cuando empiezo con el tema de los jabones y yo ya venía con este tema de desorden hormonal, ¿no? Y ya habíamos fabricado, ya estábamos elaborando el aceite de coco con la intención de los jaboncitos y ya había tomado aceite de coco y me asusto, pero leyendo y viendo algunos videos, pues me di con la sorpresa de que no se tomaba de esa manera por el tema de la toxicidad, por mis propias toxinas, por mis propios microbios. Entonces yo tenía que tomarla primero para que mi cuerpo se adapte, o sea, tomar una cucharada de aceite de coco, poquito, 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 ir subiéndola, ¿no? Entonces yo inicié con una, no, 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 así no fue, así no fue. ¿Sabes cómo fue? Yo primero tomé 2 cucharadas que me asustaron. Se me subió la presión, me dolió la cabeza, me asusté por completo. Luego viene mi tema de sangrado, muy fuerte, mi tratamiento de 20 días que me dio el doctor. Al día 28, ya tomando 7 pastillas, yo sentía a la hora de pararme o sentarme un dolor bajo el vientre que yo me sentía cada vez peor. Sentía que mis pies no eran pies, eran patitas de elefante, como para que tengas una idea, muy hinchadas y para pararme y sentarme mal. Yo me sentía deprimida, andaba muy cansada y andaba muy pálida. La hemoglobina sumamente baja. Si allá en Tumbes me subió la hemoglobina a 8 punto y tanto, 8,2 me parece, eh, acá la hemoglobina la tenía muy baja. No sé exactamente cuánto, pero sí andaba muy pálida. Y un tratamiento del doctor, en realidad, pues me estaban llevando a que el doctor me diga, le sacamos todo lo que tienes ahí. Y yo no quería, sinceramente, yo no quería que me operara. Muchos miomas, muchos quistes. Un mioma sangrante, muchos quistes.
y 28 días, y yo si dejaba de tomar la pastillita, me parece que era Provera, me parece. Si dejaba de tomar la pastillita, empezaba a sangrar. Y cuando dejaba sangrar aparecía un líquido amarillento, que era una infección que había generado. Tenía que tomar otra pastilla para la infección. Aparte que se me habían hinchado los pies, tenía que ir a otro doctor para que me vieran ese tema de los riñones, porque debe de ser riñón, retención de líquidos acá, ya se me habían generado un tema de bolsitas. Mi piel andaba sumamente cansada, yo estaba morir, así, morir, morir, morir. Y con este tema de ya haber pasado por 28 días y de estar tomando casi 7 pastillas y sentirme peor porque yo ya no me sentía bien, no me sentía, además el doctor en ese momento no me podía atender porque se había ido de viaje, no sé, vacaciones, no sé. La cuestión es que él no estaba, que tenía que esperar a que llegara, pero cada día yo me sentía peor. Tanta fue mi tema que yo hice esto. Simplemente abrí, lo abrí, lo destapé. Y en ese entonces, como era agosto, hacía calor, todo esto estaba líquido. Acá está mantequita, miren, ¿ya? Por la temperatura que estamos, estaba todo líquido. Y disculpen lo que les diga, ¿eh? Tanta era mi desesperación que no busqué cuchara. Abrí y me tomé como estaba líquido, así, así, botellazo, 2 tragos de aceite de coco. Curiosamente, después de esos 2 tragos, yo no pensé en la presión arterial. No lo pensé porque yo consumía 3 pastillas para la presión. Presión que yo había llegado a picos de 200, estaba en 111 medicada, y el otro que era a 116, que era lo máximo que había llegado a veces, pues estaba entre 60. Y no pensé en la presión, estaba medicada con las pastillitas, ¿no? Bueno, la cuestión es que así, de verdad, se me cortó el sangrado, de verdad, se me cortó el sangrado. Yo me quedé espantada porque yo usaba toallas higiénicas muy anchas. Porque no te digo, ¿no? Que si yo dejaba, por ejemplo, si me tocaba la pastilla a las 8 de la mañana y yo no la tomaba a las 8 sino 8:10, 8:15, me demoraba unos 10, 15 minutos, sangrado. Así era, sangrado. Y si yo paraba el sangrado, y no tomaba la otra pastillita que era para la parte de la infección, ese líquido. O sea, yo sentía que me estaba pudriendo por dentro. Y se me quitó ese sangrado. Dejé de tomar las pastillas. No lo recomiendo, de verdad no lo recomiendo. En serio, los profesionales de la salud están ahí. Pero en ese ratito yo tenía tanta desesperación y dije, en mi cuerpo, en mi vida, y acá tengo que hacer algo. A las 2 de la tarde normalmente solía doler un poco en la parte baja, un cólico menstrual. Eso era diario. Agarré otra vez mi frasquito y un trago más. 3 tragos y se me quitó ese dolorcito. Al día siguiente lo volví a hacer. En la noche llego a mi casa, después de un tiempo, y alguien me pregunta, ¿no? Ya te veo mejor, ya estás bien. Discutimos en casa, porque le comenté que estaba dejando las pastillas, que tanto había costado conseguirlas porque no era fácil. No, no fue fácil conseguir las pastillas que me había recetado el médico. Y, y me dijo, no, tú no eres doctora, estás equivocando, tú eres ingeniera. Quiero que entiendas que yo no te quiero ver en un ataúd, no te quiero ver muerta. ¿Sabes qué? No me digas nada. No me digas nada, no me hables de que te sientes mal, yo no quiero saber nada, que no sé qué. Discutió conmigo. Y de verdad que me, a ver, yo estaba convencida de que las cosas las estaba haciendo bien, porque me sentía mejor, me dio energía, se me quitó el sangrado. A los 2, 3 días agarré un poco de aceite de coco con mis manos. Claro, lo saqué en un pomito aparte, pues, ¿no? Y me puse por 2 noches seguidas aceite de coco en donde estaba la infección. Y ese líquido amarillento desapareció. Ese olorcito tan particular y feo también desapareció. Yo estaba
emocionadísima. Al mes fuimos al control del doctor, ya había regresado, ¿no? Al control y resulta que no lo encontramos. Y como era un poquito complicado salir del trabajo y volver a pedir permiso, dije que me atienda el que está ahí ahorita. Y el doctor miraba y remiraba y remiraba y remiraba los papeles. Me dijo, vamos en este momento a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Hasta un examen de cáncer me sacó. Esto. Una ecografía, las famosas ecografías transvaginales que ya, así. Me sacó varios exámenes y al final me dice, no tienes cáncer. El mioma que tenías de 5 centímetros se ha reducido a 2,30. Hay no, varios quistes, un quiste alojado en una trompa, pero con esta medicación que te estoy dando se te va a quitar. Eh, y yo cada vez que tan solo me dijo pastillas y querer llorar. Sí, yo lloré, sí, soy bien, bien curiosa en eso. Sí, sí, sí. Y, y adivinen, no tienes cáncer, tienes una pequeña infección que con esas pastillas se te va a quitar. Imagínate, ya no la tenía generalizada. Se me había reducido lógicamente, pues hasta donde mis dedos entraron. Y yo me quedé asustada por las pastillitas y mi esposo me dice, tú eres tonta, a la hora que salimos. Prácticamente te he dicho que no tienes cáncer, te he dicho que estás curada, bueno, casi curada, porque me has dejado boquiabierta. Si yo no hubiera estado contigo, no te hubiera visto cómo has estado en todo ese proceso, definitivamente, pues yo no hubiera creído nada. Sin embargo, yo he estado ahí. Y ahora mírenlo, él toma aceite de coco. Entonces, a partir de ese entonces, yo tomaba casi, con esos tres tragos, unas 4 cucharadas de aceite de coco. 4 cucharadas de aceite de coco diarias. ¿Qué crees que me pasó? Primero, me quitó el cansancio. Mejoró mi tema de memoria porque yo ya me estaba olvidando de las cosas. Me quitó el sangrado. Desapareció y redujo miomas. Se me quitaron los quistes. Me ayudó con el tema de la infección. ¿Me entiende? Seguía yo consumiendo las pastillas de la presión. Entonces, como en este momento yo quiero hablarte del aceite de coco, porque él es el que me ha cambiado por completo todo. Ahora ya sé que la primera vez que lo consumí no era lo adecuado, debía haber consumido una cucharadita, luego, digamos, ir progresivamente, ¿no? Una cucharita por una semana, luego una cucharada, luego una cucharada y media, y si es que noto alguna reacción, paro y espero a que mi cuerpo se adapte. Hubo un tiempo en el que yo noté así un saborcito a coco que ya no quería, o sea, como que mi cuerpo se estaba resistiendo a consumir eso, ¿no? De verdad. Lo que hice fue sacar los aceites de mi casa, así, aceites, algunas marcas bastante conocidas y los aceites eran caritos porque supuestamente queríamos consumir algo bueno. Este es el que ahora está en mi casa, en mi cocina, este aceite de coco. Y nosotros somos Roses, la empresa Renovación Orgánica en Salud y Estética. Y yo no he tenido problemas de estreñimiento nunca, ¿ya? Pero se dice que mejora mucho la digestión. Definitivamente, yo te puedo decir que a mí me ha mejorado muchísimo la vida. Entonces, cuida el corazón poco a poco, sí, poco a poco, porque te regula el colesterol y triglicéridos, pero demora. Y sí, te cuida el corazón, pero también demora. Y te digo así porque como yo ya tenía un problema de hemoglobina, ¿no? Baja hemoglobina, porque los sangrados que yo tenía, sí era un poquito complicado todo ese tema, ¿no? Entonces, tuve que ir al cardiólogo, me detectaron arritmias múltiples, no le digo que tomaba 3 pastillas, ¿no? Que después ya, otro cuento es ese. Bueno, otro comentario, porque en realidad cuento no es un comentario. Lo de favorecer la función cerebral, sí, por favor, sí, es muy importante. Si quieres saber los beneficios, tienes que saber cuál es tu dosis para ti, dosis diaria.
dosis para ti, porque hasta para el Alzheimer, el Parkinson, el tema de que no, unas 4 o 5 cucharadas diarias, sí, y repartidas en el día, no tienes por qué, y sacar, mira, yo para evitar este tema de que tener que consumir, saqué de mi cocinita, y como aquí en casa somos demasiadas frituras, en buena hora. Hasta plátano de freír tenemos para que chupe todo eso y poder pues tener todo eso. Lo de las caries y lo de la salud bucal, sí, también, eso sí lo hemos notado. Nosotros tenemos una bebida, ¿ya? Que nosotros, bueno, es un caldito de hueso que nosotros preparamos, que lo preparamos con la intención de que me regule la presión arterial. A esa bebida, que le hemos llamado colágeno natural Roses, le agregamos aceite de coco Roses, una cucharada o dos, y ayuda con todo el tema del resfrío, o gripes, o COVID, o todo lo relacionado con eso, a garganta y todo eso, te ayuda. El control de la glucosa es poco a poco, poco a poco, poco a poco, no es de la noche a la mañana. ¿Favorece el sistema inmunológico? Sí, sí, definitivamente sí. Tiene ácido láurico, ácido cáprico, y tiene muchísimas cosas que definitivamente hace que el aceite de coco nos ayude con el tema de los virus, con el tema de los hongos y con el tema de los microbios. Así que por favor, a tu consumir todos aceite de coco. Yo lo recomiendo, me ha ayudado. Mira cómo estoy ahora en el 2025. Yo me sentía morir en el 2022. Estamos en el 20 y yo me siento feliz, contenta. Aumenta el metabolismo, sí, te ayuda muchísimo, te ayuda a perder grasa, te ayuda a reducir talla. ¿Sabes por qué? Porque al consumirlo te da energía, te da buen humor y te dan ganas de hacer cosas y esa actividad, no es que tú tomes, o sea, por ejemplo, hay aceites como la chía que uno consume y uno mismo se va reduciendo. No, acá no. Acá tú consumes el aceite de coco y esa misma ganas de estar activa hace que tú vayas reduciendo esa misma actividad, ese mismo esfuerzo físico, de querer caminar, correr, saltar, bailar o simplemente hacer ejercicio. Eso hace que uno poco a poco vaya perdiendo peso y vaya reduciendo tallas y dejemos de estar hinchadas. Hidrata la piel. Miren, les cuento que nosotros hemos hecho, es nuestra materia prima para todo. Hemos hecho acondicionadores, cremas, usamos para jabones de glicerina, para un montón de cosas y hace espuma, cuida, ay, ¿qué te puedo decir? Em, es muy, muy bueno para muchas cosas, de verdad. Solamente es cuestión de que tú lo pruebes. Quería contarte todo eso, hay muchísimas, muchísimas, esa es mi experiencia en realidad, ¿ah? Es mi experiencia, yo estoy acá, yo soy feliz, es mi favorito de todos los aceites, es mi favorito y te lo recomiendo, por favor, te lo recomiendo. Es mi experiencia, a todo el mundo le voy a decir, tómalo. Inclusive te cuento que una vez estuve con un tema de zumbido, ya porque no sé qué pasaría, ¿no? Tema de presión arterial alta, no sé, algo pasó allí que me empezó a sumir el oído, lo sentía mal. Buscaba leche materna, me decía unas gotitas, ¿no? Antes lo hacía. Pero me eché aceite, gotitas de aceite de coco. Te digo que en esas épocas estaba el líquido. Me eché 2 gotitas de aceite de coco y se me quitó ese dolor de oído. Porque ya sentía que esta parte de acá adormecido y se me quitó ese dolorcito. De verdad, acá sentía como agujitas, agujitas, agujitas. Bien, soy Yanni Jackson, te estaba comentando cuál ha sido mi experiencia con el aceite de coco, así que por favor a consumirlos todos porque es un producto, es un producto natural, es así, es la naturaleza hecha medicina. Esto es medicina, esto es medicina, te lo recomiendo, de verdad te lo recomiendo, como ser humano, como ser humano, es buenísimo, pero asegúrate que sea aceite de coco de verdad, ¿ya? Y acá te lo presento, este es de verdad, solamente sacado del coco, nada más. Inclusive es tan bueno que te cuento, ni siquiera se enrancia, ni siquiera se malogra, puede estar así. Normalmente los aceites se enrancian rápido, ¿no? Mientras están en vidrio, y este no. Tiene, tiene un índice de humo, o sea, yo puedo utilizarlo en la cocina y no tengo preocupación, hasta se puede reusar a veces. Ok, listo, un gusto. Ya te conté mi experiencia. Así que hazme caso.
hazme caso.